Ahora, Freddy, no te va a perdonar si no me cuentas sobre que hay una zona de vórtice energético también brava en nuestro propio país. Claro, mira, para cerrarte un poco el Triángulo de las Bermudas, dicen que esto tiene que ver con que los Atlantes existían, claro. Ahí en ese lugar estaba algo de la Atlántida. Está ubicado ahí, claro. Y ellos experimentaban con un cristal muy raro que le llamaban oricalco. Y este oricalco producía un electromagnetismo tan grande que era el que sostenía la isla, les producía electricidad, etc. Entonces, este oricalco que de repente se activa de acuerdo a cierto ángulo de inclinación con el sol, por ahí lo explica Charles Berlitz, se activa y es que produce las desapariciones. Claro. Algo muy similar podría estar sucediendo en el norte de nuestro país, en Cerro Moreno, en Antofagasta. Ya. Porque se habla de un triángulo entre el Cerro Moreno, hay otro cerro Coloso que está un poquito más al sur y un punto en medio del Pacífico en donde se han producido desapariciones de aviones inexplicables. La Fuerza Aérea en algún momento tendió a dar una explicación. Okay. Esto es el norte, en Antofagasta. Sí, pero con cielos prístinos, digámoslo, en donde es súper estable la temperatura y el clima. Y una zona bien extensa la que describes también. O sea, por eso ponen observatorio astronómico ahí, porque rara vez hay nube. Claro. Y es una zona caliente de avistamiento. Entonces, oye, espérame, ¿cuál es la explicación que da la Fuerza Aérea o el CEF al respecto? Mira, la Fuerza Aérea, al ser consultada por este caso, dijo que podía ser un fenómeno electromagnético provocado por la gran cantidad de mineral radioactivo de los cerros que estaban ahí entre el Cerro Moreno y el Coloso. Pero gente del Departamento de Físico-Química de la Universidad de Antofagasta fue a analizar muestras de terreno y descubrieron que en su mayoría es cuarzo. Ahora, no hay metales pesados. Como Villa Alemana, están todos locos. O sea, yo quedo sorprendida porque nunca cariño, se viene el festival. Había escuchado sobre este triángulo. Imagínate, lo tenemos aquí mismo. Igual el norte tiene hartas cosas misteriosas, así como el sur de nuestro país también. Pero, ¿qué tipo de aviones se han desaparecido? ¿Militares, comerciales? ¿De dónde son esos aviones? ¿Tenemos información? Con decirte que cerca de los 80 desapareció un Hawker Hunter con 2 tripulantes. Los que bombardeaban la moneda para obviamente aviones de caza, aviones de guerra. Claramente. Oye, y esto, un piloto chileno y un piloto extranjero se suben a realizar un vuelo de prueba. ¿Ya? Y se suben al avión, el reporte de la salida, perfecto, el clima ok, parten en el avión, a los minutos el piloto dice, ¿sabes qué? Tengo algún tipo de problema estoy percibiendo que hay algo raro en el ambiente, se me está nublando, ¿ustedes tienen niebla a la vista? Dijo, no hay niebla a la vista. Nunca más se supo de él. Eso es otra característica también del Triángulo de Bermuda. Dicen que entran en un banco de niebla que el centro meteorológico no detecta y tampoco lo pueden ver en su radar. O sea, ven una velocidad que en términos de prevención lo obligaría a no haber despegado, pero que solo la ven visualmente estando ahí, pero que el resto de los instrumentos lo desconoce, fíjate. Es como lo que hablábamos la semana pasada, lo que ocurría en Brasil, que la persona encargada de fiscalizar la partida del vuelo, por así decirlo, tenía una visión, tenía una información, él la cruzó con la torre de control le decía, no, nosotros aquí vemos perfecto, no pasa nada. Claro, tú estás viendo otra, o sea, como que estaba... Es que eso es lo que pasa. Es como en dos dimensiones distintas. Es que eso, es como que estuviera hablando sobre una rajadura, sobre una rendija, sobre, digamos, por donde uno entra una llave a otra puerta, una cosa así. Entonces pareciera que está con una pata allá y una pata acá en algún momento. Sí, pues. Claro, el perceptor tiene una visión de la realidad y el otro perceptor tiene otra. Nosotros hablamos de la realidad en conjunto porque asumimos, tenemos acuerdos al respecto de la realidad. Claro. Entonces, no es así. Cada uno ve algo distinto al otro. Y, como te comentaba, en Cerro Moreno hay 9 desapariciones confirmadas hasta el día de hoy. Inexplicables, 9. Pero hay muchas otras que se están recién investigando. Sí, es curioso porque igual un avión de alta gama tecnológica, como los militares, tú, en el peor de los casos, no sabes lo que pasó, pero encuentras la caja negra porque tienen todos indicadores de georradar para que sean ubicados los restos. Y en esto, porque eso es muy difícil cuando caen al mar y todo, no hay cómo pillarlo, pero en un espacio tan amplio, así tan de pampa, así como pueden ser las zonas desérticas y los cerros encadenados que van en la zona de Antofagasta, que no pillen ninguno de estos aviones, muy, muy curioso. Es muy raro, es como que realmente hubieran desaparecido o
algún factor geomagnético, por ejemplo, una vez más, está interviniendo con cosas que podrían rastrearlo si es que quisiéramos aducir que esto fue simplemente un accidente. Pero eso es lo que pasa, desaparecen y no se pueden encontrar más, eso es muy raro. ¿Y no se sigue investigando después, conforme va avanzando la tecnología, por ejemplo, o esos casos simplemente se cierran sin explicación nomás? Claro, la mayoría de los casos se cierra sin explicación, pero ponte tú, hay muchos casos en el norte como la Chimba, por ejemplo, en 1955 desaparece un Stinson Voyager, después un PT-19 Fairchild. Oye, si la lista suma y sigue al respecto de las desapariciones en Cerro Moreno, y de hecho hay accidentes como el de Punta Jara al sur de Cerro Coloso, que también hay un avión que desaparece y que después no se encontramos nunca más. Entonces, sí, evidentemente podemos hablar de un triángulo de características similares al de las Bermudas por la cantidad de datos que hay. Yo no sé si la manera en que desaparecen estos elementos es la misma, nadie lo sabe, pero sí tenemos que concordar en que hay estos puntos energéticos alrededor del mundo que constituyen uno de los más grandes misterios de la humanidad, y quizás de aquí a cuántas décadas más vamos a tener que seguir hablando de esto. Freddy, y por ejemplo, las aerolíneas comerciales reconocen estos puntos energéticos porque de repente, para allá iba, porque de repente uno va de un país a otro y tú ves el mapita, ¿cierto?, en la pantalla del asiento y uno dice, oye, pero ¿por qué no se va directo y se da esta vuelta tan como absurda? Quizás, claro, tiene una explicación que para los expertos es clarísima, pero a vista de uno le surgen hartas dudas. La verdad, muchas veces suceden estos cambios de trayecto. ¿Por qué? Porque los pilotos de las aeronaves descubren que si salieron tarde del aeropuerto haciendo una maniobra de picada, que es como una especie de delta, van a llegar a la hora al aeropuerto de destino. Pero lamentablemente, y con esto no quiero inquietar a nadie que vuele constantemente, las aerolíneas pasan igual nomás por estos lugares y no le dicen a nadie. Sí, es verdad. Ahora, vuelvo a recalcar, cuando hay accidentes aéreos de un avión que ya ha avanzado muchos kilómetros, más o menos a la velocidad que van en un par de minutos, ya tienen un recorrido como unos 30 kilómetros, 50 kilómetros. Sí. Pero siempre lo encuentran, porque hay como ubicarlo en el mapa. Y estas cosas no, fíjate, siendo que en los periodos desérticos de Antofagasta hay trayectos que son muy claros por donde un avión está obligado a decir voy por acá, voy por acá, voy por acá, y que el radar lo capta, desaparecen, y en el último punto donde fue visto no hay nada como resto rescatable de esos fenómenos. Entonces por eso se habla que desaparecen. No es como no lo pudimos encontrar, bueno, esa es la versión oficial, pero no obedece a la lógica.